breve para los dos, ¿de acuerdo? Para Rita, como hablabas del deseo y el análisis del, bueno, lo que desde Lacan se puede decir, ¿no? Sobre el uso del deseo de la sociedad de consumo, ¿no? Estaba pensando, y en esto, bueno, pues, también me da a mí pie para mostrar, ¿no? La necesidad de que la filosofía, la ontología se complemente con la sociología y la inversa, ¿no? Hay un sociólogo, Ferguson, que dice que el deseo hoy ha dejado de ser la técnica utilizada por los que fomentan el consumo, ¿no? Y ha sido sustituida por lo que llama él el anhelo. Porque frente al deseo, que exige siempre un negocio con el principio de realidad, y supone un trabajo enorme para las técnicas de consumo, ¿no? para sacar rendimiento de las técnicas de consumo, el anhelo rompe completamente con el principio de realidad. Y lo que caracterizaría a los consumidores de la actualidad. Está totalmente desconectado del principio de realidad. En este caso yo creo que esa mediación, si no aceptara que esto tiene algún tipo de validez, ¿no? Obligaría a matizar muchas de las cosas que has dicho sobre el análisis de Lacan, que seguramente es adecuado, pero aplicado a un estadio de la sociedad de consumo que no es el actual, ¿no? Esto si uno acepta en algún sentido lo que dice y a Luis, ¿no? Cuando estaba hablando Luis, no entendía muy bien en qué sentido, pasando por los niveles que he pasado, ¿verdad? Primero por el tema del conocimiento, en segundo lugar lo que has llamado la vida asamblearia, en qué sentido eso marcaba diferencias para comprender el neoliberalismo respecto, por ejemplo, a la socialdemocracia, teniendo en cuenta que la ausencia de acontecimientos, un rato que ya Heidegger encuentra en los modelos, posiblemente no en el modelo inicial, el momento inicial de la socialdemocracia, o que lo que ha llamado vida asamblearia es un rasgo quizá definitorio de la sociedad burocrática criticada o anticipada por Weber, ¿no? Pero creo que, bueno, eso sencillamente, yo creo que ha sido en tu caso un problema de articulación a niveles de fundamentación, porque desde el ente, precisamente desde ese análisis del ente como el no lugar, que yo creo que sí que caracteriza muy bien, es una característica fundamental del mundo actual, sí que se podría, digamos, repensar cómo afecta eso al acontecer y repensar cómo afecta eso a lo que has llamado vida asamblearia, ¿no? Yo creo que eso sí que es un rasgo muy, muy definitorio de las sociedades actuales, ¿no? Junto a los ejemplos que has puesto, hay otros ejemplos muy interesantes que destaca, por ejemplo, Bauman, ¿no? Él habla, ya que has hablado de París, de la Défense en París, ¿no? Una barriada que está pensada como no lugar, para que nadie esté allí, para que la gente salga y entre, ¿no? O, por ejemplo, lo que le llama el gran ejemplo de nuestra sociedad, que son los templos de consumo, ¿no? Los centros comerciales en los que las familias van a pasar los fines de semana prácticamente, ¿no? Y que están pensados para el consumo es un acto individual, ¿no? Es una manera de juntar a la gente en un lugar para que no exista ningún tipo de relación entre ellas, ¿no? Para que no tengan que digamos, contaminarse con el otro, ¿no? Pueden estar muy, muy cerca unos de otros, pero sin necesidad de contaminación, ¿no? Simplemente eso como un matiz que creo que ayudaría a ver la singularidad de otros momentos que ha expresado en la actualidad, porque si no, es que lo que ha llamado acontecimiento y lo que ha llamado vida asamblearia me parece que son rasgos no solo del mundo neoliberal, sino también de la socialdemocracia, ¿no? El modelo anterior que has presentado, ¿no? Yo solo como para matizar un poco y conectando con esto último que has dicho, como que la diferencia un poco entre deseo y anhelo, a ver si nos entendemos un poco. Lacan diría que el deseo siempre es deseo del otro, entonces por lo tanto ese deseo pasa necesariamente por la inflexión y la conexión con nosotros. O sea, tiene que ver con una dialéctica del reconocimiento. Fuera de esa dialéctica, gracias, fuera de esa dialéctica ya sería más bien pulsión, ¿no? Pues, o bien pulsión de vida o bien pulsión de muerte. Y en cuanto al anhelo, sería, o sea, y como lo entiende este sociólogo, sería como un anhelo, un deseo de llenar la falta, como el anhelo como no es el deseo, porque el deseo siempre está limitado por la frontera del principio de realidad. El anhelo es una ruptura con el principio de realidad mismo, ¿no? Y de esa manera una posibilidad infinita para la sociedad de consumo, para las técnicas de mercado. Sí, o sea, algo que se puede explotar. Claro. Y algo que y un poco como lo que me hacía ir a Lacan y a la idea del deseo que él tiene
es que justo sí se puede, o sea, una forma de explotarlo de esa manera es justo a costa de destruirlo, ¿no? Y entonces ya no estaríamos hablando de deseo, ¿no? Estaríamos hablando de pulsión, de muerte, que son justo como un poco todas las enfermedades que, por lo menos Recalcati, que es el que actualiza en la clínica Lacan, desde mi punto de vista, de la mejor manera ahora mismo, dice, ¿no? Estas son enfermedades del goce, ya no son enfermedades del deseo, ¿no? Del goce que está completamente desligado del deseo, y en ese sentido del amor y de la dialéctica del reconocimiento. Entonces, diría él, la máxima contemporánea es gózate, pero gózate a ti mismo hasta que revientes. Y eso está sucediendo ahora mismo en la clínica. Entonces, pero claro, si se mete por medio el deseo, ¿no? Entonces ese goce pues ya puede convertirse en amor incluso, ¿no? O ya puede, y eso significa que ya puede convertirse en relación con los otros. Por eso me parecía interesante el concepto de deseo de Lacan. Bueno, pues creo que la diferencia que hay entre el liberalismo y el neoliberalismo es que en este último ha sido deglutido también, integrado lo que es propio de la socialdemocracia, lo que es propio del estado de bienestar, al menos en su dimensión más estructural, que es lo discursivo, la racionalización, ¿no? El liberalismo salvaje pues tiende a generar un estado que es como un deus asconditus, que desaparece, ¿no? Tiende a no estar presente y a presentarse solo pues cuando hay un problema, ¿no? que afecta a la relación entre los individuos que tienen que conjugarse jugar entre ellos libremente. Pero no, como decía Weber, estamos en un proceso de racionalización continuo y de racionalización del mundo de la vida, y eso se convierte continuamente en normas que aplica el Estado desde arriba continuamente. Así que, curiosamente, estamos en un liberalismo, en un capitalismo, pero muy argumentado, muy discursivo, ¿no? Con una apariencia muy racional. Es que los estados ahora se ocupan de eso, no de dejar en libertad como se hace en el liberalismo, no solamente de dejar en libertad al individuo, a la empresa, etcétera, que funcione por sí misma. No, es que desde arriba se construye todo un aparato de racionalizaciones, etcétera, que se imponen también hacia abajo. Y eso es, pues claro, vida asamblearia. Nunca ha habido un capitalismo, creo yo, tan bien discutido. Yo únicamente quiero expresarles una reflexión que me han hecho tener, que no sé si podrían llegar a empatarlas con algunos de sus conceptos, me ayudaría mucho, ¿no? Escuchándolos, no dejaba de pensar en una entrevista que le hicieron a Gilles Deleuze, en donde él decía que el modo de acercarse a la historia de la filosofía era una sodomía amorosa, ¿no? Él se veía subiéndose a las espaldas a los filósofos, a Spinoza, Hume, y les creaba engendros, ¿no? Engendros que, en sus mismas palabras de los filósofos, les produciera devenires. Me parece que esto mismo se puede aplicar a las prácticas que el capitalismo nos está imponiendo. No sé, por lo que he estado escuchando, el ministerio les está imponiendo determinadas prácticas, determinadas lógicas, en donde al final los alumnos ya salgan con una identidad, ¿no? Con un rostro bien definido, una Merkel bien marcada, ¿no? Sistematizada. Me parece que dentro de estas mismas prácticas que les están imponiendo se pueden generar devenires, ¿no? Se puede hacer que tartamudeen. No sé si
si les piden que el 80% de asistencia, hay que ver cómo producir otro con esa asistencia, no sé, poner en el pizarrón una determinada frase periodística, ¿no? Que siempre están repitiendo y repitiendo, y hacer que en 5 minutos el alumno en un párrafo cree otro, ¿no? Le cree devenir, que sienta el ser combativo de la filosofía, ¿no? El luchar contra la idiotez en el término de Deleuze, ¿no? En contra de la cogitatio natura universalis o de la recta naturaleza del pensamiento. Me parece que solo así es que podríamos crear como una siembra, un espacio en donde, en términos heraclitianos, esperemos lo inesperado, no sé, el deseo o el acontecimiento. No sé, hacia allá me hicieron pensar. ¿Tú? ¿Tú? Sí, decía Deleuze, ¿no?, que hay discursos completamente imbéciles que están generados a base de verdades. Es cierto. También Deleuze nos invitaba a considerar la realidad no en sentido categoremático, sino problemático, como un conjunto de problemas en movimiento. Si viésemos así la realidad, a mí me gustaría verla así, ¿no? Por cierto, la física actual va por ahí. Las fuerzas en la teoría de cuerdas, por ejemplo, ¿no? No se trata de leyes ahí inmutables, etcétera. Las fuerzas se encuentran, en ese encuentro entre sí pues se constituye como una relación problemática que genera singularidades, etcétera. Es que lo real social también sea eso, lo real en general no sea algo sólido, sino un conjunto de problemas. Pues no sé si te respondo a eso. A lo que has preguntado. Un pensamiento potente, que es el que hace falta, creo yo, debería primero conectar con la realidad en cuanto problema. No sé si te... Quiero decir, bueno, no es una respuesta ni nada, es como seguir un poco como reflexionando contigo, porque sí, yo estoy completamente de acuerdo de que, y de hecho, como es un poco lo que intento proponer, es que hay que infectar ese deseo, hay que propagarlo, pero también hay que dejarse infectar por él. Entonces, yo, por ejemplo, estoy un poco alejada de lo que sucede en la universidad, porque realmente yo trabajo desde casa, pero bueno, esa es también una cuestión que yo debería ponerme en la situación de dejarme infectar por el deseo que aquí hay, y de hecho lo he hecho, ¿no? Y que hay mucho también, pero también hay que dejarse, y hay que incluso ir a buscarlo, creo. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo quisiera volver un poco a la pregunta que hizo Óscar, que me parece a mí bien dirigida. Entonces, yo creo, Luis, que es muy legítimo el discurso ontológico que tú promueves, y creo que nosotros no debemos renunciar profesionalmente a ese cometido, ¿no? Es decir, que me parece muy pertinente el método que tú propones, pero tiene un peligro que le veo bastante grande. Y es que yo creo que este método ontológico tiene un componente crítico, evidentemente, crítico de la realidad, ¿no? Porque tú invocas una categoría, la legitimidad de esto que tú llamas el ser errático, o la extrañeza, o que yo llamaría más tradicionalmente la trascendencia, que me gusta más que la palabra rancia para describirlo. Entonces yo creo que este momento crítico no puede evaluarlo todo de la misma manera. Es decir, no puede evaluar todo, no puede evaluar la socialdemocracia, el neoliberalismo, el franquismo. Entonces tiene que descender, yo creo que tiene que complementarse con propuestas que ya dejen de ser
simplemente ontológicas y sean políticas. Porque si no, pues estamos ante el peligro de que gente que ha aparecido, pues grandes filósofos, como por ejemplo el caso de Heidegger, al que tú has invocado muchas veces en tu charla de hoy y en otras ocasiones, pues, en fin, yo tengo muchas pegas que ponerle a Heidegger, ¿no? Porque Heidegger siempre fue un crítico de la democracia, por ejemplo, ¿no? Y a mi modo de ver, yo nunca he comprendido desde qué punto de vista se hacía esa crítica. Lo que sí no puedo dejar de recordar que él fue un admirador del nazismo y se apuntó al partido, fue miembro del partido nazi. Entonces él vio que el nazismo era una alternativa. Es lo mismo que pasó con la revolución en Irán. Qué horrible era el régimen del Shah, o qué horrible es el neocapitalismo que nos invade, o el neoliberalismo que nos invade. Entonces tú imagínate de un filósofo que pasa por ser un gran crítico de la realidad y de practicar este análisis ontológico y fuera un admirador de la revolución iraní, que llevó a la expulsión del Shah, ¿no? Entonces, claro, es un poco... Yo lo que me pregunto es si no conviene complementar el discurso ontológico con un discurso político bien articulado, para que llegado el caso no podamos preferir, porque si a mí me ponen a elegir entre este horrible neoliberalismo o capitalismo que invade nuestro mundo y nos crea todos los problemas en los que ahora estamos, ¿no? Con reducciones de sueldos para nosotros y todo ese tipo de cosas, si me dan a elegir entre eso y el nazismo o el régimen de Rafsanjani, pues ¿comprendes lo que te digo? Entonces yo el peligro que le veo al análisis ontológico es que puede ser un discurso que rechace todo lo existente por el mero hecho de existir. Y entonces, a mi modo de ver, eso no es suficiente. Hay que formular mi ideal político que me permita tener criterios para elegir. Yo siempre he visto que Heidegger ha hablado con gran desprecio de la democracia. Con gran desprecio. La última entrevista que le hicieron, poco antes de morir, pues dijeron que la democracia no estaba la solución, pero tal vez por mi ignorancia de su pensamiento político, ¿no? Pues nunca he entendido bien qué es lo que Heidegger pretendía. Bueno, sí, yo creo que lleva razón, Álvaro, que hay que precisar, por supuesto. Pero no hasta el punto de que creamos que lo real puede ser construido, que el acontecimiento puede ser construido, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el 15M, al principio, los jóvenes estaban entusiasmados, allí se estaba generando algo, y luego cayeron en la trampa, ¿no? De que los políticos les decían, bueno, pero no protestéis solos, es decir, ¿no? Bueno, no protestéis solos, sino que proponer algo, ¿no? Que es también lo que tú me estás diciendo aquí ahora, ¿no? Propon, no critique solo. Sí, y entonces empezaron a proponer cosas, y tantas cosas proponían, que ahí desapareció ya el 15M y perdió toda su fuerza. Y es que hay un modo de crear, hay un modo de construir que es en negativo. Lo aprendemos en filosofía, desde la dialéctica negativa de Adorno. Vale. Si hubiera que precisar un poco más, pues yo lo que pediría es, políticamente, pues que hubiera ideología. Porque como han muerto las... Me parece, Óscar, y yo, ya. Es que eso es verdad, es decir, el momento negativo de la negación de todo lo existente por el mero hecho de existir, eso tiene una función que yo no la niego, ¿eh? Pero me parece que esa función no
ejerce adecuadamente su propósito si no ofrece alternativas claras, porque entonces el peligro que tenemos ahora es que ahora está en cuestión la democracia representativa que tenemos. Está en cuestión, es lógico que esté en cuestión, porque el ciudadano ve que la clase política pues, se ha constituido una especie de casta que responde a otros intereses. Todo eso es. Pero, claro, hay cosas mucho peores que eso. Entonces yo creo que el momento meramente negativo creo que tiene muchos peligros. Me parece, Oscar, intervenir tú si quieres, porque me parece que lo que tú has dicho tiene mucho sentido, ¿no? Sí, yo lo que defendía ayer, que era lo de completar una política de vida con una gran política, va en esa línea, ¿no? Ahí va, se puede decir, completar el discurso ontológico con otro tipo de discursos, ¿no? No sé si la misma línea que tú estás planteando. Sí, es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Es decir, yo creo que el discurso meramente negativo, porque hay una propensión en el filósofo, ¿no? Que es el rechazo de lo existente por el mero hecho de existir. No, por el mero hecho de existir. Sí, por el mero hecho de existir ante cualquier cosa, ante cualquier status quo que la realidad me presenta, yo me posiciono ante él y lo rechazo. Y lo evalúo negativamente. Eso me parece a mí, puede ser la actitud para uno buena y para otros no tan buena, pero yo pienso que eso tiene un peligro, y es que el discurso meramente negativo no puede dejar de ofrecer criterios que nos ayuden a seleccionar adecuadamente. Pero claro, el peligro de ahora es que ante este cuestionamiento de la representatividad política, que hay gente que quiere ir a rodear el Congreso, incluso a entrar dentro. Entonces, claro, ¿qué puede surgir ahí? Mucho. Que nos ayuden a seleccionar adecuadamente. Pero claro, el peligro de ahora es que ante este cuestionamiento de la representatividad política, que hay gente que quiere ir a rodear el Congreso, incluso a entrar dentro. Entonces, claro, ¿qué puede surgir ahí? Mucho. ¿Qué puede surgir? ¿Pueden surgir cosas positivas? Sí. Pues probablemente sí, pero cosas tan negativas como por ejemplo ocurrió en la Alemania del primer tercio del siglo XX. Entonces, Heidegger pues, tuvo una gran esperanza ante el nazismo. Qué mala democracia esta que vivimos. Y luego se convirtió en un admirador del Führer, Bueno. el cual él aspiraba a convertirse en maestro. Él pretendía ser el Führer del Führer. Te he entendido, Álvaro. Te he entendido. Respecto a la cuestión de Heidegger y el nazismo y todo eso, yo no quisiera entrar, porque ya hace tiempo que me di cuenta de que todo lo que se dice al respecto son argumentos ad hominem. Y a mí me importa tres cominos la relación que tuviese Heidegger con el nazismo. Es que me da igual. A mí lo que me importa es qué dice Ser y Tiempo y qué dice la obra de Heidegger. Ya está. Porque también es una escapada eso, ¿no? Como Heidegger es difícil, es complicado, pues hay mucha gente que dice, no, es que como fue un nazi, pues ahora no me voy a meter, ¿no? Ya estoy harto de decirlo y es que me da igual. Así hubiera sido un asesino. Tiene libros preciosos. Y no soy un heideggeriano, estoy contra Heidegger en muchísimas cosas. Y luego lo otro también, yo creo que somos ingenuos, perdona, no te estoy diciendo, digo somos, ¿no? Somos ingenuos en esta tendencia constante, ¿no?, a pedirle a la filosofía, al pensamiento, lo que solamente se puede pedir en el plano de la política, ¿no? Es decir, deme usted una alternativa. Oye, mire, yo no voy a formar ningún partido político. ¿Cuál es la alternativa? Cuando se está en una organización del vacío que inunda, una organización completa del vacío, una tierra nueva solamente se puede llamar con todas las fuerzas, para utilizar un lenguaje derridiano, digo deleuzeano, ¿verdad? Se puede llamar con todas las fuerzas, pero no se puede definir. Y el que no se pueda definir no significa
que es que uno está abandonando esa responsabilidad. Todo lo contrario. Es que está siendo responsable. Es que lo imposible, ¿no?, que siempre se realiza, no salía ayer esto, no sé quién lo decía, ¿no?, lo imposible, que diría Derrida, que es la promesa infinita, ella trabaja a condición de que no la definamos. Habría que entender ahí a Derrida un poquito. Hay que dejarla trabajar. Bueno, pero con... Sí. Bueno, dos cuestiones que ha sido muy interesante, muy estimulantes, pero referidas a la intervención de Luis. Claro, pensar el presente es algo que están haciendo muchos novelistas, empezando por muchos novelistas, por ejemplo, poetas, no digamos ya periodistas. Luego ese tipo de género literario que está a caballo entre una especie de subgénero, a caballo entre varios géneros, como La era del vacío de Dostoyevsky y trabajos de este tipo, que desde luego tienen gran interés. Pero yo entiendo que pensar el presente filosóficamente es dar el paso hacia la ontología del presente. Bueno, la ontología siempre lo tiene como objeto establecer categorizaciones. Si nos retrocedemos a los grandes modelos clásicos, pues las grandes sistemas categoriales, por ejemplo, de Aristóteles. Pero claro, hay que preguntarse de dónde se nutren esas categorías, de qué emanan, de qué materiales se parten para llevar a cabo esa estilización que es una categorización. Lo mismo podríamos decir de Descartes, de dónde vienen el gran par categorial ontológico cartesiano de res cogitans y res extensa. Ciertamente hay unos materiales físico-matemáticos, científicos, etcétera, por debajo. Igual con la monadología leibniziana, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que en un mundo tan extremadamente complejo como el actual, en el que ya incluso no se puede distinguir entre lo sociológico puro, lo político puro, lo económico puro, porque está todo profundamente entretejido, esas categorizaciones que se mueven a un alto nivel de abstracción y que se retroalimentan del tipo pues, de ser, ente, incluso acontecimiento, y otras muchas de este tipo que podrían irse citando, que ya no bastan, aunque resulten estimulantes y sean interesantes. Es decir, que hay que ir a una categorización que descanse sobre conocimientos científicos sociales de todo tipo, lo más profundos posibles. Y a partir de ahí, categorizar. Por eso, claro, los análisis ontológicos puros a los que ordena algún autor, que son muy interesantes, muy estimulantes, sin duda, a mí me parece que son más aparentemente profundos que realmente profundos. Y hay algunos juicios de Heidegger sobre la modernidad que sí son omniabarcadores, totales, parecen de una gran profundidad. Y lo mismo diría de dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, por supuesto. Bueno, esto es una cuestión. La otra cuestión, donde tú hablas del neoliberalismo, yo mientras te oía hablar pensaba hasta qué punto lo que ahí está en juego no es realmente la universalización extensiva e intensiva del capitalismo. Porque claro, el capitalismo actual, y ahí citaría yo a Heidegger decía con toda la razón, todo funciona, y ese es el problema, que todo funciona. Está dicho en la entrevista póstuma de Der Spiegel, literalmente. Bueno, claro, entonces es ese capitalismo actual el que garantiza ese buen funcionamiento omniabarcador. En cambio, cuando se sesga en un sentido neoliberal, pues ocurren cosas como las desregulaciones promovidas en la era de Thatcher y de Reagan, que llevan al propio capitalismo a graves crisis. Y entonces viene esa intervención que hace que se dediquen ingentes cantidades de dinero a los bancos para regularizar y compensar los descalabros llevados a cabo por esa desregulación
neoliberal. Por lo tanto, sí, es una universalización absoluta del capitalismo que tiene como sus elementos en ocasiones el liberalismo, pero en otras ocasiones otra cosa, un intervencionismo, una especie de tutela desde ese primado de que todo debe funcionar perfectamente y nuestras vidas deben ser reguladas en todos sus aspectos de acuerdo con ese ideal de buen funcionamiento que entrañan la rentabilidad, fuertes dosis de pragmatismo, el culto del éxito, esa misma idea de que somos empresarios de nosotros mismos y tenemos que ser los garantes del éxito de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mi única observación a todo lo que has dicho, que es muy interesante, es que yo no llamaría eso abarcadoramente neoliberalismo, sino universalización del capitalismo. No sé si estarías de acuerdo. Perdón. Pues quizás, Jacobo, y tendría que pensarlo, quizás el término más adecuado no sea neoliberalismo, sino capitalismo. Universalizado. Universalización o globalización, ¿no? Universalización. Sí, universalización en el sentido de que no es solamente globalización, sino intensivamente es que ella ocupa toda la existencia, sí, tal vez. En cuanto a la otra cuestión que va también por... Yo la relaciono con lo que dice Álvaro, de que hay que concretar. Hombre, por supuesto, la ontología, que habla de acontecimientos, etcétera, todas estas cosas, pues eso queda vacío, ¿no? Si no se implementa con sociología, antropología, etcétera. Igual que sería ciega la antropología y la sociología si no tiene ontología. ¿Ya? Pues sí, es verdad también, pero es que lo que ocurre es que se está desarrollando ahora mucho, a mi juicio, el lado de la sociología y tenemos grandes producciones. Si analizamos el capitalismo, pues nos podemos ir a Chiapello y Boltanqui, que nos aclaran cómo es un capitalismo reticular. Nos podemos ir a Negri, que nos dice cómo... Reticular es una palabra perfecta. Reticular. Sí, pues ya hay libros muy lúcidos sobre el tema. Y aunque esto lo dijera Husserl al principio y lo dijera después Heidegger, ya ha pasado mucho tiempo y lo hayamos dicho por activa y por pasiva, es el caso, que sigue siendo una sociedad de hechos. Y si es el caso, pues que tuviéramos que estar diciéndolo 3 siglos más, pues habría que hacerlo, ¿no? Creo yo. Aunque nos pusiéramos, como dice José Mota, pues cansinos. Sí, ¿no? Ya viene el cansino, el acontecimiento. Mire, si es que pues, hasta que no haya acontecimientos, pues lo voy a estar diciendo. Pues, con respecto a lo que ha dicho Jacobo, me parece muy interesante. Yo creo que lo que ocurre en la crítica de Jacobo no se trata de eliminar la ontología y hacer de la filosofía un discurso sociológico, ¿no? Que de hecho la sociología, los autores que manejo a AND, los que he manejado yo, son autores que no hacen un sociologismo en un sentido estricto de la palabra, sino que son autores abiertos al tipo de Sene, pensador, filósofo, sociólogo, ¿no? Porque realmente son autores, en el caso de Sene, Bauman parte de Adorno. Tú coges Materia Líquida y el primer capítulo está dedicado a Adorno, ¿no? Y parte de él, ¿no? El problema está más bien precisamente en cierto prejuicio fenomenológico, ¿no? Que yo creo que Heidegger hereda del propio Husserl, ¿no? Cuando él mismo dice que la alegia es la verdad fundamental, no niego la correspondencia, pero está basada en la alegia, ¿no? Y no ve un camino de retroalimentación, ¿no? De tal manera que el discurso ontológico tiende a construirse de manera muy pura, y no, como ha dicho Jacobo, como una categorización que tiene que ser destilada a partir de... digamos, la permanencia de la ontología en un campo de inmunidad, ¿no? Que si entra al ámbito de la interdisciplinar es ya una vez acabada.
y no está construida, no sé si me estoy explicando bien, es una especie de prejuicio, yo creo que es una especie de prejuicio fenomenológico, ¿no? Que hereda Heidegger, el propio Husserl, ¿no? Y a lo mejor, si el peligro no estaría ahí, ¿no? Si tú entiendes, ves este peligro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Es simplemente una cuestión de acento, nada más. Pero por supuesto, la filosofía ha caminado durante mucho tiempo en solitario, sin interdisciplinariedad. Cuando hablo del modelo de campos de refugiados, bueno, pues eso lo he tomado de la sociología, de Bauman, ¿no? E intento darle un relieve ontológico, ¿no? Lo que pasa es que no tiene uno por qué estar diciendo, creo yo, ¿no? Diciendo continuamente, pues, esto proviene de Bauman o esto proviene de... ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Si se ha leído a Bauman, pues ya se sabe que toda esta cuestión viene de él, ¿no? Pero que nuestro trabajo realmente, desde mi punto de vista, es el de realzar la dimensión ontológica, por muchos elementos sociológicos que introduzcamos, ¿no? Son casi razón, ¿no?